cuadro de Punnett, ¿ya? No lo hagan, o sea, yo sé que hay algunos que son prácticos y en la cabeza pueden ir indicando ya 50%, 25%, ¿no? Pero no se confíen, mejor hagan el cuadro de Punnett para que poder hacer el cálculo de riesgo. Eso no hablé en la teoría, pero por eso hicimos esta práctica, ¿no? Entonces, miren, vamos a identificar acá la letra A mayúscula, el alelo, con la variante patogénica, o sea, con la mutación, y la A minúscula, el alelo, perdón, acá hay un error, alelo normal, es decir, sin variantes patogénicas. Si tiene un alelo con la variante patogénica y el otro sin el si está normal, sería heterocigoto, ¿no es cierto? Eso hemos visto también la práctica pasada. No sé por qué apareció esto. Ya, entonces acá tenemos, miren, este es la persona afectada. Entonces tiene un alelo con la variante, ¿no?, patogénica, y el otro alelo está normal. Entonces, acá se supone que tiene que estar el signo masculino, ¿ya? Nos pregunta cuál es el riesgo de recurrencia, ¿no? Acá es un homocigoto, pero es sano, ¿sí? Y la mujer entonces es así, igual homocigota, sana, ¿sí? Sana, miren acá sana, y vemos el árbol genealógico que está normal, ¿no? Ponemos entonces, en este caso de dominante, las enfermedades dominantes, lo que estamos haciendo es identificando que a las personas que no tienen la manifestación clínica, como en este caso, vamos a identificar sus alelos como A minúscula, A minúscula, ¿ya? O sea, esto de las A mayúsculas y minúsculas es por tipo de herencia de la enfermedad, por si acaso, ¿ya? No es que vamos a poner a nosotros A mayúscula, minúscula, identifiquen ustedes el tipo de herencia, sino esto lo vamos a hacer en contexto, ¿no? Eso es lo que quiero aclarar. Entonces, en el cuadro de Punnett, cada uno de los recuadros o las celdas, vamos copiando cada uno de los alelos, en este caso el alelo masculino, el alelo paterno, A mayúscula, A minúscula. El otro alelo, las dos A minúsculas, ¿no? Acá vemos A minúscula, minúscula. Lo mismo acá en este otro, A, luego A minúscula, minúscula. Entonces, nos hacen la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de recurrencia en este otro niño o niña? ¿Cuál es el riesgo de recurrencia? 50%, ¿no? Porque se cuenta 1, 2, de 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Sencillo, ¿cierto? Riesgo de recurrencia, 2 sobre 4, o sea, el 50%. También hemos hablado sobre el concepto de penetrancia, y acá lo vamos a explicar mejor, ¿no? Es decir, tenemos no es un árbol genealógico, ¿no? Es un palo genealógico. ¿Sí? Palo genealógico, pero lo que queremos mostrar es lo siguiente, ¿no? Todas las generaciones tienen la variante, miren, hemos puesto que la A, en el caso de dominantes, la mayúscula, significa que tiene la variante en ese alelo. Todas las generaciones tienen la variante, pero hay dos generaciones que no han manifestado la enfermedad, ¿sí? Entonces la penetrancia sería 4 personas afectadas sobre 6, ¿no? El 66%, ¿sí? Así se calcula. 4 generaciones afectadas, 1, 2, 3, 4, es 6 que tienen la variante, ¿sí? Por lo tanto es el 66,6%, ¿no? El mosaicismo gonadal, ¿cómo no se reconoce? Es una enfermedad dominante. ¿Cómo yo sé que es dominante? ¿Cómo ustedes podrían saber si es dominante o no una enfermedad? Claro, depende de si ustedes clínicamente hicieron un diagnóstico, por ejemplo, neurofibromatosis, ¿no? Puede ocurrir esto, ¿no? Lo siguiente. Tenemos en una misma generación 2 personas afectadas y los padres son sanos. Ahora, nuevamente, ¿cómo ustedes saben si es dominante o no? ¿Qué utilizan? ¿Qué página van a utilizar? Lo mismo, ¿no? Van a ver y van a ver tipo de herencia, ¿ok? Ahora, nosotros, desde un punto de vista práctico, o en el laboratorio, o en el examen, vamos a decir, esto es una enfermedad dominante, pues, o sea, porque ¿cómo ustedes van a saber de las 6.000 enfermedades si es dominante o recesivo? Salvo que sea una enfermedad que les hemos dicho varias veces, ¿no? Por ejemplo, neurofibromatosis, ya es, creo que la tercera sesión que hablamos de que tiene una herencia dominante. Pero en todo caso, vemos que hacemos la prueba genética, ¿sí? Tiene un alelo con la variante, el otro alelo sin la variante, y sus 2 hijos con la mutación, ¿no? Y le hacemos la prueba a los papás en sangre
y no tiene ningún cambio. Pero si yo estudiase ya sea los testículos o los ovarios, ahí podría estar el cambio. Por eso que se está recurriendo varias veces, ¿no?, en una sola generación. Mosaicismo germinal o gonadal. Y la mutación de nuevo, y eso es frecuente, ¿no? O sea, más que esas historias genealógicas, es más frecuente en la práctica clínica la mutación o la variante de novo. Es decir, es la primera persona que tiene la condición, ¿sí? Los padres sanos, y acá vemos esta niña con la enfermedad nominal. Factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? Se tienen que, como les he dicho en la clase pasada, ¿no?, que se aprendan o que se lleven a casa sobre genética médica, cómo yo voy a identificar una enfermedad genética y cómo yo puedo identificar los factores de riesgo, ¿no? Mujeres más de 35, aneuploidías, y variantes de novo, la edad, hoy hemos dicho edad paterna. La paterna. Edad paterna, ¿no? Porque la idea, o añosos 30 años, para ustedes sí, ¿no? Muy bien. Ok, enfermedades recesivas. Entonces, acá vamos, por eso acá ponemos nuestra leyenda, ¿no? A mayúscula, pero es una cuestión de nomenclatura, solamente es el contexto, ¿ya? No es que cuando vean la A mayúscula necesariamente tiene la variante o no, es el contexto de la enfermedad. En este caso, una enfermedad recesiva, lo que voy a hacer es lo siguiente: A mayúscula, léelo sin variantes, normal, y A minúscula, léelo con la variante patogénica. Entonces, generalmente los padres son portadores en las enfermedades recesivas autosómicas, lo que me estaban haciendo la pregunta. Generalmente. Y el riesgo de recurrencia es del 25%. Entonces, hagan el cuadro de Punnett y significa que para que la persona tenga la enfermedad, tiene que tener los dos alelos con la variante. Si quieren pueden utilizar la minúscula, la F, la otra letra, por si acaso, ¿no?, para que, digamos, no se confundan con esto de las letras, porque a veces me preguntan, pero la mayúscula no significa que es dominante. No, o sea, en este caso, en este contexto, para la enfermedad que nosotros pudiéramos estar hablando, tenemos que contextualizar. ¿Ya? Entonces, repito, portadores, los padres, mujeres. Esta signo de interrogación es, no sé por qué me salió el signo de interrogación. Según mi máquina sería el signo de varón. El riesgo de recurrencia, 25%. 1, 2, 3, 4, de 1 de 4, ¿no? 25%. El riesgo de recurrencia. Pero, puede ocurrir este tipo de historia donde yo le hago la prueba genética al paciente y veo que tiene una variante, el CFTR es de fibrosis quística, en ambos alelos, por eso está de color rojo, ¿ya? He puesto el color rojo para que identifiquemos que ambos alelos o ambas copias tienen la variante, ¿ok? ¿Sí? Entonces es recesivo, ¿ok? ¿Y qué produce? Fibrosis quística. Y le hago la prueba a la mamá, y la mamá es portadora, por eso tenemos el punto, que como ya es la tercera vez que menciono, el punto en el símbolo significa que es portador, ¿no? Le hago la prueba genética al papá, y el papá no tiene la variante. ¿Cómo así apareció esta variante en este otro alelo? Solo del lado materno, ¿sí? Ya, pero ¿cuál sería la explicación? A ver, suelten ideas. Antes no tenía también un familiar que tenía dicho cosas. ¿Quién? No. Este es el. ¿Cómo explicas esto ahora? Que no es el padre. Muy bien, muy bien. Muy bien, puede ser el papá. De repente el papá es el familiar. No es el papá, claro, está muy bien. Sí, puede pasar. Sí, puede pasar. De hecho, puede pasar. ¿Sí? Pero le hacemos la prueba de paternidad ante la duda y si es el papá. Y este es el cuadro. ¿Cómo así apareció esta variante? Una opción es que sea la variante de novo. Una opción. ¿Sí? En el momento de copiar uno de los alelos, se copió de manera no adecuada y apareció una variante.
Y en este caso, igual, la misma idea. Esta niña con la enfermedad, se le hace la prueba genética a los padres, el papá es portador y la mamá no es portadora. En este caso ya no hay duda, ¿no? La mamá es la mamá. ¿Sí? De nuevo. Podría ser de nuevo, es una opción, pero existe este concepto de disonía uniparental. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Y de hecho es la explicación del primer caso que vimos en CNU, ¿no? Disonía uniparental. ¿Sí? Disonía uniparental. ¿Qué significa la disonía uniparental? Que ambos alelos fueron heredados de un solo progenitor. Disonía uniparental. Eso lo vamos a ver con un poco más de detalle en la clase de teoría, la siguiente teoría. En las recesivas o en las dominantes ligadas al cromosoma X, no se olviden de separar por sexo, por favor. Ya sobre todo en las recesivas ligadas al cromosoma X. Vamos a decir, la enfermedad de Duchenne es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Ustedes leen el concepto de ligado al cromosoma X, hagan vuestro cuadro de Punnett y separen por sexo para calcular el riesgo de recurrencia. Igual fallan en esto, ¿no? Lo hacen mentalmente y cuentan a todas las personas, en este caso varones y mujeres, en una sola, hacen un solo conteo, ¿no? Entonces acá vemos XH es el alelo con la variante patogénica y X sobre el alelo patogénico. Entonces acá ella es portadora, el varón no tiene la enfermedad y el riesgo de recurrencia es en varones afectados 1 de 2. Acá son 1 de 2. ¿Sí? 1 de 2, ¿no? Y mujeres portadoras, 1 de 2. Pero mujeres sanas, todas son sanas, ¿sí? Portadoras son 50% y afectados es 50%. Excepciones. Y yo les decía en la teoría, ¿no? La inactivación no aleatoria del cromosoma X. Entonces, supongamos, esta es una mujer que tiene, esta es una célula, esta es otra célula, otra célula. La inactivación del cromosoma X ocurre de manera aleatoria. ¿Para qué ocurre la inactivación del cromosoma X? Para compensar la dosis génica, ¿no? El varón tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿sí? ¿Cierto? Las mujeres tienen dos cromosomas X. Entonces, para compensar esa dosis, lo que hace las células es inactivar uno de los cromosomas X en las mujeres. O sea, en ustedes, las mujeres, sus dos cromosomas X no son funcionales, por si acaso. Uno de ellos es no funcional, ¿sí? Y esta no funcionalidad o esta inactivación es de manera aleatoria. O sea, en una célula se inactiva el cromosoma materno, en la otra el paterno, ¿sí? En una célula el materno y en otra célula el paterno. Acá vemos entonces por qué es sin fenotipo, porque se está inactivando de manera aleatoria. O sea, tiene 50% de células inactivándose el cromosoma X donde está la variante y 50% de las células que el otro cromosoma X está activo. Acá hay entonces inactivación del cromosoma X de manera estocástica o aleatoria o al azar. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si es que se inactiva solamente el cromosoma X que está sano? O la gran mayoría. La mujer va a tener el fenotipo. Entonces, por eso es una inactivación no aleatoria, ¿no? Del cromosoma X y podría desarrollar una Lyme. ¿Ok? Bien. Acá algunos, no sé por qué se me corrió también el título, algunos símbolos utilizados para la elaboración del árbol genealógico. Vamos a hablar rápidamente. Entonces, les decía, vamos a utilizar el cuadrado para un varón afectado, para una mujer afectada el círculo sombreado. Puede ser varón sano, no se ha puesto la sombra, mujer sana. Es un matrimonio consanguíneo, doble línea, les dijimos. Cuando están separados, doble línea acá, ¿sí? Convivientes, ¿sí? Una línea discontinua, matrimonio, la línea continua. Acá vemos padres biológicos. Si es una pareja que decidió no tener hijos, ¿sí? Se traza una línea como si lo tuviera, pero luego una
línea transversal, una línea transversal. Si es que esa pareja es infértil, a esta línea oblicua se le agrega una línea paralela. Sabemos, este signo significa infertilidad. Entonces acá no tuvieron hijos por alguna razón o una razón desconocida. Infertilidad cuando se conoce la causa de la infertilidad. Propósitos o probando, ¿no? O el consultante. El triángulo es un aborto. ¿Sí? Aborto significa que ha habido una pérdida de la gestación antes de las 21 semanas. Eso es un aborto. ¿Ya? Hay dos tipos de aborto. El espontáneo, ¿cómo yo lo voy a diferenciar? El espontáneo es decir, que se perdió de manera sola, no se provocó. Vamos a ver que el símbolo, el triángulo, no tiene esta línea transversa. Cuando vemos una línea oblicua a cualquier símbolo significa muerte. ¿Ya? Y si ese símbolo oblicuo vemos al símbolo de aborto, significa que es un aborto que ha sido provocado. ¿Sí? Eso es un aborto provocado. ¿Sí? ¿Cómo es un aborto afectado? Es decir, que yo le hice una prueba genética y encontré un cambio, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado que la mayoría de los abortos son por aneuploidías, ¿cierto? Sí, en la clase pasada. La mayoría de los abortos, el 50%, son o trisomías o monosomías. Pues, ¿qué significaría? De que yo le hice la prueba genética y encontré un cambio, ¿no es cierto? Por eso dice aborto afectado. Óbito fetal. El óbito fetal significa que la pérdida fue después de las 21 semanas, también de manera, la mayoría de las veces son espontáneas, ¿no? ¿Cómo yo identifico? Con la letra SB de Stillbird, ¿no? SB. También está en las diapositivas de teoría, pero acá vamos a aclarar, ¿no? SB significa óbito fetal, es decir, que hubo una pérdida durante el embarazo, pero después de las 21 semanas. Además de SB, también va a haber una línea oblicua. Repito, cuando hay una línea oblicua es una muerte de la persona, ¿no? Si lo marco, significa que es un óbito fetal afectado. Significaría que yo le hice algún estudio, que yo evalué, hice el examen, ¿no? Si hay un embarazo con la letra P, ¿ya? En este caso es un embarazo de sexo masculino, ¿sí? No es que el varón esté embarazado. Ese es el producto, ¿sí? Ese es el embrión o el feto, pues, ¿no? ¿De qué sexo? De sexo masculino, ¿sí? Y el rombo es cuando no sabemos el sexo, ¿sí? Como por ejemplo un embarazo antes de las 11 semanas. Yo le hago el estudio, sé que está embarazada la mujer, pero no sé el sexo, ¿no? No sé el sexo, ¿sí? Pero también se utiliza el rombo cuando tenemos familias grandes y no podemos identificar si son de sexo masculino o femenino en nuestras familias, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, mi abuelo paterno tuvo otra familia, ¿no? Y tuvo hijos, pero no sé si fueron varones y mujeres, entonces puedo utilizar el rombo, ¿sí? O también utilizo el rombo cuando veo un recién nacido, evalúo sus genitales y yo no sé si es varón o mujer, ¿sí? Pues, se conoce eso como sexo ambiguo, ¿no? Y eso puede ocurrir en la práctica, sí. Ustedes pueden evaluar a un niño recién nacido, ven sus genitales y no saben si es varón o mujer, ¿sí? El rombo. Ahí está, sexo no especificado, ¿no? Hay familias donde hay adopción, ¿sí? Entonces, el símbolo son estos corchetes. Hay familias que son bien extensas y yo no sé el número de personas, de mujeres, por ejemplo, que están en esa familia, ¿no? Sonadamente, ¿no? Yo sé que mi abuelo paterno tuvo hijas en otra familia, si todos fueron hijas, pero no sé cuántas, N. ¿Sí? N significa no sé cuántas, N, ¿no? Así como decimos N personas. Si yo coloco un número debajo del símbolo, me está indicando la persona, ¿no? En esa generación. Hemos visto que para hacer los árboles genealógicos utilizamos números romanos para identificar las generaciones
Y los arábigos que van a estar por debajo de cada símbolo me está indicando la posición en esa generación. En este caso es un varón, el número 4 en una generación X. Gestaciones múltiples, o sea, ya sea monocigotos o dicigotos. Si son monocigotos, vamos a diferenciarlos de los dicigotos en este caso, ¿no? Porque no tienen esta línea transversal. ¿Sí? Esto es monocigoto, es decir, un solo embrión y luego se dividió en dos, ¿no? El dicigoto significa que son dos embriones, ¿no? Que tienen información genética distinta. Hemos dicho que los corchetes son adopciones, pero hay adopciones intrafamiliares, es decir, lo de la hermana, del hermano, del primo, etc., ¿no? ¿Y cómo yo identifico con una línea discontinua? Si yo veo línea discontinua, entonces significa que esa niña, si bien es adoptada, esos son los padres no biológicos, pero es familiar de alguno de ellos. Y a veces se puede identificar al individuo o a los padres, ¿no? Y cuando es no intrafamiliar, la línea es continua, no vamos a línea continua. Cada vez más, hemos hablado en la clase pasada, que las personas vamos postergando la paternidad, y al postergar la paternidad, nuestra fertilidad va cayendo en el tiempo, varones y mujeres, ¿sí? Va cayendo. Y cada vez necesitamos de la fertilización, ¿no? In vitro. Pues puede haber incluso donación de espermatozoides. ¿Cómo identifico? Con la letra D. ¿Sí? Acá vemos donación de espermatozoides. En este caso es una niña, ¿no? Que todavía está intraútero, por eso está la P. La P es de pregnancy o de embarazo, acuérdense. P de pregnancy o embarazo. Luego tenemos entonces el embarazo subrogado, vamos a identificar con la letra S, ¿no? O incluso puede haber donación de óvulos también, ¿no? Donación de óvulos o espermatozoides. Acá incluso vemos una adopción planeada, ¿ok? Es una adopción planeada, ¿no? Es un embarazo, es embarazada, ¿no? Y hay una adopción. Portadores, el punto, ¿sí? Y portadora presintomática. ¿Qué significa portadora presintomática? Se va a identificar primero con una línea, ¿no? Horizontal, vertical, perdón, una línea vertical. Esta es una persona que tiene la variante, pero hasta este momento no ha desarrollado la enfermedad. Por ejemplo, BRCA1, ¿no? BRCA1 que hemos visto en la clase pasada, que desarrolla cáncer de mama y ovario hereditario, se hace la prueba genética a los 20 años y no tiene la enfermedad, ¿sí? O sea, se le hace el examen de mamas y no tiene la enfermedad. Portadora presintomática. E significa estudio, y si es que es un estudio no informativo, es decir, yo le hice una ecografía, le hice la resonancia, le hice secuenciación del soma o genoma, lo que quieran, yo le hago el estudio y no me arroja nada, ¿no? E, ¿cómo significa estudio no informativo? E más significa que le hice la prueba y encontré algo, ya sea una ecografía, resonancia, secuenciación, etc. Entonces vamos a hacer un árbol genealógico. Qué feo. La línea no está, ¿no? Entonces vemos acá, es una mujer, es una pareja que tiene 4 hijos, ¿no? Y vemos que el tercero falleció por una enfermedad. ¿Y cómo diferenciamos entonces que en esa familia pueden existir más de 2 familias? Podemos utilizar diferentes colores, o también, en este caso, estamos utilizando diferentes formas de llenar a estos símbolos, ¿no? Vemos acá puntos y acá líneas verticales, ¿sí? Entonces, repito, acá esta línea oblicua es que ha fallecido, ¿sí? Acá vemos esta doble línea significa consanguinidad, y esta doble línea oblicua que se han separado, ¿sí? Listo, seguimos viendo. Ese tercer individuo tiene 2 hijas, ¿no? Y utilizamos los números romanos para identificar a las generaciones. 1, 2, 3, ¿no? Y los números arábicos por debajo de cada individuo a las personas que tienen, o a las personas que están en esa generación. Igual me ha fallado el positivo, el original no está así.
Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que se agrega o se va a incluir a las personas que no necesariamente sean parte del grupo, del núcleo familiar. ¿Sí? Acá vemos esta persona que está por fuera, aparentemente, pero se tiene que incluir, ¿no? Acuérdense que los árboles genealógicos siempre tienen que tener estos números arábigos y también los números romanos. ¿Okay? La flecha identifica al probando o al consultante, eso hemos dicho ya en la teoría. ¿Esta persona sería probando o consultante? Esta es la consultante. La diferencia del consultante es que no tiene la enfermedad. ¿Sí? Nos podemos hacer una leyenda y dice lo siguiente: esta persona tiene síndrome de McCune-Alpert y este tiene neurofibromatosis, ¿no? Y podemos colocar algunos datos. Este 2, 3, 2, 1, 2, 3, falleció a los 30 años. También se puede poner la letra D de muerte, ¿no? De punto 30 años, se puede colocar también. ¿Okay? Bien, entonces vamos a hacer los ejercicios. No sé si ustedes ya se separaron. Nos separamos. Los árboles genealógicos lo pueden hacer, si desean, en Excel, lo pueden hacer en Excel, o lo pueden hacer en PowerPoint, o incluso pueden utilizar este programa que se llama Progeny. Progeny Genetics. Van a productos que acaban a online baby to, ¿sí? Progeny. Comience, y acá puede ser, es un poco, acá vamos a hacer. El internet está muy lento. Y dice, bueno, voy a construir mi árbol genealógico con mis iniciales, el probando, ¿no? Yo. ¿Cuántos hermanos tiene el probando? Vamos a poner 2. ¿Cuántas hermanas? No, son 10, 1 nada más. ¿Cuántos hijos? 0. ¿Cuántas hijas? 2. Ya estoy mencionando. ¿Cuántos hermanos tiene el papá del probando? 3. Vamos a poner números. Dile como next. Listo. Al tope. ¿Sí? De una. Ahora, la ventaja es que ustedes pueden ir marcando, ¿no? Cuando digamos esta persona tiene alguna enfermedad, utiliza este símbolo, utiliza aplicar símbolos y le pueden marcar y escribir. Por ejemplo, hipertensión arterial. Listo. Esta persona. Listo. ¿Sí? Luego, ¿qué más puedo hacer? Puedo agregar símbolos, o sea, cuando hagan el árbol genealógico, no se olviden de poner, ustedes pueden utilizar los números, para poner, perdón, los números romanos, ese símbolo, esta opción. Gracias. La ponemos entonces 1 y lo muevo para acá, ¿no? Nuevamente agrego 2. Pueden utilizar, si desean, con mayúscula tiene que ser, perdón. 2. ¿Cómo agrego? ¿Cómo quito esto? Vamos a aplicar esto acá.
quiero agregar en la parte inferior los símbolos. Acá puedo poner 1, puedo poner las iniciales, los nombres. Miren, ya voy poniendo los números por debajo de cada individuo. 2, acá 3, ¿sí? Los números romanos entonces, generaciones, y los números arábicos dentro de cada generación. ¿Ya? Listo. ¿Te pueden utilizar ese programa? Si quieren lo pueden hacer a mano también, ¿no? No. Es que tiene la cuarta parte de hipertensión. Bueno, sino que una persona puede tener más de 2 condiciones, pues, o 2 enfermedades. Entonces, por ejemplo, hipertensión arterial, y vamos a decir, por ejemplo, diabetes mellitus, ¿ya? Y, por ejemplo, puede tener cáncer, ¿sí? Y acá le marco este y este. Listo. ¿Sí? Un individuo puede tener más de